Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a este episodio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos en este domingo y hoy disfrutaremos este lindo texto compartido. Cuando sea grande, quiero ser Premio Nobel de Paz, de la autora Isabel Pin, de Ediciones Tecolote, en el año 2008, su primera reimpresión. Cuando sea grande, amaré al prójimo. Haré que reine la paz en el mundo y entre todos los hombres. Defenderé a los animales contra la maldad de los humanos. Compartiré mis bienes con los pobres y los necesitados. Protegeré el medio ambiente y trabajaré para salvar el planeta. Brindaré mi ayuda a las personas que lo necesiten. Denunciaré la injusticia y la avaricia. Afrontaré con valor las situaciones difíciles. Realizaré grandes hazañas y las personas más importantes del mundo me entregarán el Premio Nobel de Paz. Y cuando sea grande, te liberaré. Y colorín colorado, esta linda historia ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Bienvenidos y disfrutemos esta entrevista que nos dejará aprendizajes acerca de la justicia escolar restaurativa. Buenos días, bienvenidos a todos a este episodio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos este domingo y seguir construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Hoy, con una gran invitada, seguimos conociendo los desarrollos de la Secretaría de Educación de Bogotá y seguimos aunando esfuerzos para que como sociedad crezcamos por nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes y sus contextos familiares y escolares. Hoy nos acompaña Paula Andrea Monroe. Paula Andrea es psicóloga, magíster en psicología, con 20 años de experiencia liderando e implementando proyectos y programas de educación y cultura de paz en Colombia y en otros países de América Latina. Hoy en día, Paula es la líder de la estrategia de justicia escolar restaurativa en la Secretaría de Educación de Bogotá. Bienvenida, Paula. Pues un placer estar en esta mañana con la audiencia que está generalmente tan atenta de cuáles son esos nuevos contenidos, esas nuevas conversaciones en este espacio de Gaceta de Paz. Así es que mil gracias por la invitación, Ruth Estela, y bueno, pues con todas las ganas de conversar. Bueno, gracias, Paula. Yo iniciaría por decirte, bueno, estamos en un momento crucial para nuestro país con la entrega del informe de la Comisión de la Verdad e inician las reflexiones del papel de la escuela. Y hay ya programas que marcan pauta, como es el que tú diriges de justicia escolar restaurativa en este sentido. Digamos que es un momento coyuntural en nuestro país, pero es un momento también que nos lleva a la reflexión y a pensar en nuevos significados, en resignificaciones al papel que jugamos cada uno de nosotros como ciudadanos. Yo quisiera que tú nos contaras, Paula, cómo nace Justicia Escolar Restaurativa. ¿Cuál es el contexto que lleva a su creación?
Pues básicamente Justicia Escolar Restaurativa es una estrategia que hace parte de un gran programa que en la Secretaría de Educación se implementa desde la Subsecretaría de Integración Interinstitucional. Para las personas que no están cercanas al respecto de quién es y cómo se desarrolla la Secretaría de Educación en Bogotá, para quienes además están por fuera de Colombia, pues básicamente somos la entidad del Estado que estamos proveyendo el servicio y el derecho a la educación pública en la capital de Colombia. En la capital hay 400 instituciones educativas públicas y esas 400 instituciones educativas más o menos en promedio acogen a 800,000 estudiantes. Entonces, pues definitivamente Bogotá, en el marco de todo lo que ha sido el impulso a que nuestras escuelas sean territorios de paz, trae un avance y un proyecto muy largo desde hace más de 2 décadas, en donde diferentes administraciones de carácter público, de la mano de organizaciones sociales y civiles, han promovido la importancia de los métodos alternativos de gestión pacífica de conflictos, la promoción de educación para la paz y particularmente la construcción de cultura de paz en las familias, en la forma en la que nos tratamos cotidianamente, pues porque es definitivo que todas las personas somos distintas y que en la medida en la que somos distintas, pues probablemente vamos a tener momentos en donde lo que yo pienso es distinto de lo que tú piensas y qué vamos a hacer con esas diferencias, porque habrá momentos en donde tengamos molestias y estemos bravos y entonces nos querramos volver a estar cerca del uno del otro, y eso no necesariamente debería significar que terminemos una relación y que muchísimo menos terminemos gestionando por vías violentas. Eso no debería seguir pasando. Por lo que, reconociendo ese camino que ya se ha recorrido a nivel nacional, a nivel de Bogotá particularmente, la subsecretaria de Iramia García Quintero con el equipo, reconociendo todo ese camino, construyeron y crearon particularmente para Bogotá el programa integral de educación socioemocional ciudadana y escuelas como territorios de paz. Eso es, tan pronto llegaron a generar propuestas de construcción con las y los equipos pedagógicos de nuestras escuelas en el 2020, en enero. Y nada más pertinente porque al final, 3 meses después, en marzo, un programa que habla de educación socioemocional ciudadana y escuelas como territorios de paz termina siendo pues ciertamente un centro, porque llegó el desafío de la pandemia y con ello todo lo que esto significó para nuestra salud mental, para la transformación educativa y para el desarrollo de las familias y las relaciones entre quienes estamos. Por eso entonces también en el marco de ese programa, básicamente se pensó en que ¿cómo podemos hacer un programa integral? Pues por lo menos pensémonos diferentes ejes que sean centrales. La relación que hay entre la escuela y la familia. Ustedes ya escucharon y tuvieron la oportunidad de conversar de forma profunda con mi compañera Lina María Vázquez, que comentaba como qué es lo que queremos que vaya pasando en ese vínculo escuela-familia. Pero también decíamos, ok, además de escuela-familia, ¿qué más necesitamos para que sea un programa integral? Y lo que también se necesitaba era fortalecer y potenciar las acciones de orientación escolar, para que en el marco de la orientación escolar y desde los equipos de convivencia escolar se pudiese generar mayor alternativa para la promoción, para la prevención, es decir, promoción de derechos, prevención de vulneraciones, atención de situaciones críticas y sobre todo seguimiento a lo que esto supone y significa para la convivencia escolar. Entonces, listo, el tema de la convivencia escolar, el tema de las familias, pero también qué podemos seguir haciendo para que nuestras escuelas sean territorios de paz y democracia, pues la oportunidad de promover la
construcción crítica, el debate, la escucha, y allí entonces tenemos una estrategia que se llama Iniciativas Ciudadanas de Transformación de Realidades. Y por allí se impulsan proyectos y propuestas de estudiantes, de maestras, de equipos pedagógicos heterogéneos, etcétera, que piensan desde todas las orillas, ¿no? Como desde las artes, como desde la reflexión sobre el territorio y el medio ambiente, como desde el enfoque de género y desde 7 líneas temáticas asociadas a los objetivos de desarrollo sostenible, como todo esto también impulsa a que esa construcción de paz no sea solamente la ausencia de guerra, sino sobre todo sea una construcción de paz en el marco de la democracia, en el marco de la construcción de derechos, el desarrollo de condiciones posibles y sobre todo la posibilidad de transformación de los pequeños ejercicios que entre las personas nos vamos dando para el reconocimiento y el respeto. Y finalmente decíamos, bueno, pero falta un componente central y es qué vamos a hacer con la forma en la que no solo gestionamos los conflictos, sino además vamos impulsando los acuerdos y la cátedra de paz. Así entonces nace toda la estrategia de justicia escolar restaurativa. Esto es un tema amplio, pero también es un tema que viene de tiempos atrás. No es que nos estemos inventando una palabra rara o una palabra que no estemos usando. Desde tiempos de antaño, habitualmente la madre de familia, habitualmente el hermano, habitualmente la abuela, el abuelo, nos han dicho como, venga, reconozca que cometió un error. Y a todos se nos hace el nudo en la garganta y se nos mueve el estómago como de pucha, me toca decir la verdad, qué vergüenza. Pero qué tan pedagógico es ese espacio de reconocer que a lo mejor fallamos, que a lo mejor estuvimos involucrados en una acción que no estaba tan bien, ¿cierto? Y cómo ese ejercicio de reconocimiento a lo mejor nos lleva a un aprendizaje de volvernos a aproximar al otro, a la otra, a lo mejor a veces a pedir disculpas, a ofrecer excusas, pero también a lo mejor en que todo esto nos lleve a un reconocimiento de qué puedo hacer para que yo me sienta mejor, para que tú te sientas mejor. Y entonces ahí estaría la posibilidad de ofrecer acciones simbólicas o acciones concretas de reparación que además nos lleven ante todo al compromiso de, oiga, esto no puede volver a pasar. Y mira y que entonces, esto se une mucho con esto que está viviendo nuestro país ahorita. Realmente el informe de la Comisión de la Verdad nos dice hay que hacer reparación y reparación por todas esas víctimas que se han sumado día a día al conflicto armado de nuestro país. Y qué bueno que sea la escuela un nicho donde empiece a gestarse esa reparación, ¿sí? Ese poder reconciliarnos, pero también reconocer que hubo un acto que hizo daño. Y en ese pedir disculpas que tú dices, ir creciendo, digamos, en ese ambiente que es sano pedir disculpas, que es sano reparar, ¿cierto? Porque el otro está implicado, está involucrado y a veces pareciera que nada pasa. Y es también otro de los llamados en el decálogo de la comisión, es no más impunidad. Entonces creo que ahí ese territorio de paz lo va construyendo este programa de justicia escolar restaurativa que tú dices no es reciente, es de pronto algo que lleva, pero que empezamos a concretar con acciones concretas en las aulas de clase, en los territorios escolares, Paula, y que yo quisiera que nos comentaras eso, estas ideas que tú nos acabas de comentar, de construir esa cultura de paz, ese territorio de paz en la escuela, ¿cómo empieza a concretarse en algunas acciones desde lo que ustedes lideran? Algo bien importante que la audiencia debe saber es cómo ustedes unen este programa a todos los proyectos de orientación educativa en los colegios. Y ellos están como a la cabeza de estos proyectos también.
Sí, yo creo que tú acabas de decir dos cosas que quisiera retomar antes de ver cómo nos vinculamos con lo que va pasando en la escuela. Y lo primero es que decía yo que no es que nos lo estemos inventando recientemente. Digamos, primero, esto ya viene y en las familias generalmente se aborda en el proceso de acompañamiento y aprendizaje que vamos teniendo las personas. Pero por el otro lado, también nuestras comunidades indígenas en Colombia y en América Latina, porque pareciera ser que no, que es que eso lo trajeron de otro lado. Y no, lo trajimos de aquí mismo, porque quienes hemos tenido la posibilidad de compartir algún espacio con nuestros grandes mayores en las comunidades, cualquiera que sean, hemos tenido la oportunidad de cómo ellos particularmente hablan de estos procesos de limpia, de remedio y de armonización. Y cómo efectivamente en esa lógica entre lo que supone la construcción comunitaria y la gran comunidad, pues ellos se encuentran a promover desde la palabra ese ejercicio del reconocimiento y que en el marco del reconocimiento se pueda volver a armonizar, porque pues todos fallamos y la idea también es decir, venga, después de la falla, cuál va a ser el aprendizaje y a qué nos vamos a comprometer. Y en eso es en donde está puesto sobre todo el concepto de reparación. Y es que efectivamente el daño cometido debe ser reconocido, debe ser sobre todo puesto en el centro para ser dignificado y que en su respuesta también podamos mínimamente ser solidarios y solidarias con ese dolor para que ampliando el ejercicio de acogida y de respeto podamos comprometernos con qué podemos cambiar comunitariamente, colectivamente como sociedad para que esto no vuelva a pasar. Y ahí entonces nos pone en eso que puede llegar a ser tan íntimo o tan individual como mi pelea con mi hermana, a un plano incluso mucho más político o nacional que pueden llegar a ser lo que en Colombia particularmente hemos venido viendo de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz, que son las audiencias de reconocimiento, en donde algunas personas que han sido llamadas porque estuvieron involucradas en el conflicto armado interno, expresan su verdad y ofrecen, digamos, como ese escenario del reconocimiento en el ejercicio del derecho a la verdad que tienen las víctimas. Entonces, todo esto generalmente está como en ese plano, ¿no? Entonces, creo que ese era como el primer elemento que quería señalar, que esto tiene también sus orígenes en ese marco normativo universal de los derechos, pero que también está puesto en la cotidianidad. Por lo mismo, entonces, pues no nos estamos inventando nada nuevo, sino que estamos queriendo es acompañar procesos que ya venían dándose. Y ahí creo que hay un elemento diferenciador muy potente, porque lo que pasa es que en Bogotá, ya decía yo, son muchas instituciones educativas y existe esta política de parte de quienes están en los cargos directivos de la administración de decir, acompañemos y apoyemos. ¿Cómo acompañamos? Fuimos y le preguntamos a los profes, profe, cuénteme qué proyecto tiene usted, cómo viene impulsando la educación socioemocional, cómo viene impulsando la pedagogía de la memoria, qué está haciendo para que se gestionen pacíficamente los conflictos. Y nos empezaron a contar sus diferentes proyectos y entonces abrimos un concurso. Y en ese concurso cada uno de los profes envió un formulario sencillo en donde nos contaban qué era lo que estaban haciendo y qué quisieran seguir haciendo de nuestra mano. Y en el año 2021, 120 colegios fueron seleccionados y en el año 2022 fueron también seleccionados. Algunos proyectos ya tienen una trayectoria muy fuerte, de más de 10 años, en donde esta profe con estos otros compañeros de área están desarrollando, por ejemplo, un semillero de pensamiento político, en donde los estudiantes no, pues obvio no estamos hablando de un escenario partidista, estamos hablando de cómo los estudiantes se involucran en lo que es la construcción de la política y el análisis crítico de lo que pasa en el país y cómo
año tras año, digamos que se fomenta esa posibilidad de reflexión crítica y eso cómo se vincula con la pedagogía de la memoria, pero también cómo se vincula con la posibilidad de impulsar acciones restaurativas. Y así, hay hoy 240 proyectos, cada uno particular e independiente, que están recibiendo acompañamiento pedagógico por parte nuestro, pero que también recibieron un impulso económico para que pudieran adquirir algún material o algún insumo que les sirviera para fortalecer su proyecto. Para su propio proyecto. Exactamente. Y estamos permanentemente en el esfuerzo de desarrollar actividades con la comunidad educativa, porque al final, claro, muy interesante el proyecto de la profe que está realizando con estudiantes de grado 9 un proceso en aula, pero también queremos que esto impacte a la comunidad educativa, que impacte a las familias, que impacte al grueso. Abrace, exactamente. Y eso es pues ciertamente todo un desafío, porque aquí el asunto es que lo restaurativo no es una técnica, no es un manual que uno diga, listo, primer paso, tengo que hacer esto, segundo paso. No, eso es un estilo de vida. Es la posibilidad de que yo pues de entrada reconozca que todas las personas podemos cometer errores, que hay claramente errores que son más complejos que otros y que no podemos decirle a la impunidad que no se preocupe que aquí ya como estamos restaurativos entonces no ha pasado nada. No, lo que está pasando es que la acción pedagógica que se toma no es de carácter excluyente, no es como lo que usted hizo es muy grave, entonces lo voy a sacar del salón, lo voy a sacar del curso, lo voy a sacar del colegio, que es muchas veces una respuesta casi que emocional, que uno está tan enojado con lo que pasó que dice como, váyase de mi vista porque no lo quiero ni ver, ¿no? Como que, y ese váyase de mi vista, que puede ser la mamá enojada, pero que también es el maestro cuando ya no sabe qué hacer con el estudiante desafiante, es como, tómate un momento, déjate acompañar, démonos el espacio de la escucha en un lugar distinto o neutral. Por ejemplo, hay proyectos que hoy han creado lo que han denominado como el rincón del bienestar o la maloca socioemocional, y cómo ese espacio físico dentro de la institución educativa que han venido adaptando, etcétera, es desarrollado, liderado por una maestra y un estudiante, 2 estudiantes, la orientadora, etcétera, y en ese espacio se va potenciando otras formas de conversación que incluso favorezcan la construcción de la verdad, pero no solamente frente a un conflicto que ya ocurrió, sino también frente a cómo podemos generar nueva convivencia o que estemos cada vez más comprometidos con lo que para nosotros significa esta comunidad educativa y demás. Entonces ahí podemos decir que de estos 240 colegios que hoy tenemos en la capital de Bogotá, ciertamente muchos sí están de la mano del equipo de orientación escolar, de las orientadoras que están en ese diálogo uno a uno, pero otros muchos están de la mano de estudiantes, de familias y de otros docentes. Por ejemplo, hay una institución educativa que tiene un gimnasio emocional y uno dice como eso, ¿qué puede ser? ¿No? Como, ¿qué tipo de espacio es este? Básicamente es un salón que tienen dentro de la institución educativa al que los estudiantes pueden acudir en cualquier momento y desarrollar una actividad si estoy triste, si estoy enojada, si estoy muy contenta, si quiero ir a hablar con alguien, porque otros compañeros, incluso dentro del mismo salón, tienen un botiquín emocional, ¿no? Como de, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Algo necesitas? Y en esa medida, digamos, como que vamos potenciando que la escuela, ante todo, es un escenario de cuidado y de protección. Y allí también vamos asumiendo esa ruta de la corresponsabilidad. No es como que este tema solo le compete al coordinador porque él es el que tiene que tomar decisiones, o a la orientadora porque es que ella es la que sabe emociones. El resto no podemos, sino que es todo lo contrario. O sea, pues realmente
a veces con quien uno podría menor tener confianza es como con otra persona distinta, a veces pues es el propio compañero o otra maestra, y por allí es donde también impulsamos que cada vez más todos y todas podamos hacer ese acompañamiento y esa formación del ser, que es lo que nos busca con esta ruta de aprender a restaurar, porque es seguro que en el camino de la vida tendremos problemas y que lo mejor que podemos hacer es como enfrentarlos de una vez. Reconocerlos, enfrentarlos y reparar. Exacto, y allí digamos la ruta de la reparación y la reconciliación, que incluso no sé cómo sea en otros países, bueno, creo que sí lo sé, pero efectivamente a veces es más fácil como que uno diga como, ay, sabe que no volvamos a hablar con esa persona, sabe que yo me cambio de Del casa. tema. Sí, no hablemos del tema, sí, deje así, déjelo pasar. Y es realmente es por ese temor que tenemos a confrontar o es el temor incluso al conflicto. Y aquí lo que estamos queriendo es todo lo contrario, es entra, sí, con la incomodidad. Visibilizarlo Exacto. para aprender también de él. De acuerdo, Redexela. Ven, yo quiero aquí retomar varias cosas que me parecen importantes en lo que tú nos dices, Paula, y es primero el reconocimiento a las dinámicas diversas. Si no estamos tratando el conflicto o las situaciones para todos igual, sino estamos reconociendo esas dinámicas diversas que pueden haber en cierto contexto escolar o familiar. Creo que esto es muy potente en lo que tú nos acabas de decir. También me parece muy importante y esto me empezó a generar un ruido cuando tú dices todas las problemáticas no son iguales y debemos reconocer qué es lo que está pasando, escucharnos y conversarnos, dices. Yo entro ahí, me genera el ruido, ¿sabes con qué? Y de pronto yo quisiera que tú nos ampliaras ahí con los manuales de convivencia, Paula, porque tú sabes que a veces los manuales de convivencia son rígidos, son poco flexibles, no aceptan mucho la conversación. ¿Mm? Entonces, hay como esa justicia escolar restaurativa empieza a hacer equilibrio con esos manuales de convivencia que muchas veces, y lo tengo que decir, se convierten en algo punitivo, pero también en algo que nos salva ante cualquier situación. ¿Mm? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer ese equilibrio ahí, Paula? Pues esa palabra a veces uno dice como, ¿qué será esa vaina de lo punitivo? Y pues para las mamás y para las niñas y los niños que están al otro lado de la pantalla y que hoy quisieron ver a la profe Rudestela, cuando uno dice que, cuando uno dice como hay algo punitivo, es básicamente como querer castigar un daño y a veces generar más daño. Porque el castigo que se pone es desproporcional, ¿no? Es como que no, es que lo que hiciste es muy grave, entonces vas a tener 3 meses de tal cosa. Y uno dice como, ok, y en los 3 meses, ¿qué va a pasar pedagógicamente? Porque no solamente es el tiempo, ¿no? O no, es que lo que hiciste es muy grave, entonces definitivamente ya no vas a volver nunca a hacer tal y tal cosa. Y uno dice como, pucha, pero a lo mejor ahí no hay como ese nivel de correlación entre el daño y la sanción, ¿no? Como qué vínculo o qué relación hay. Si el niño o la niña sube a la cama con los zapatos repletos de barro, la mamá está furiosa, pues porque obviamente se rompió un principio. La pregunta es, ¿cuál principio? Es decir, la colcha y la cama llena de barro, ¿por qué le ofende a la mamá? ¿Cuál es la razón de la ofensa? O sea, ¿tú por qué al final quieres, qué es lo que le quieres enseñar a este chiquito? Probablemente lo que le quieres enseñar es el respeto. Entonces, lo que te pone muy furiosa es como, pucha, ¿cómo no valora que es que hay que ocupar tiempo para limpiar? Pero además que la cama es un espacio sagrado para descansar. Y entonces uno empieza a indagar exactamente qué fue lo que realmente te enojó de la acción que el otro generó. Y ahí
Cuando empiezo a indagar y a buscar, es donde puedo encontrar cuál es realmente la razón o el origen del dolor o de la indignación que tengo en la ofensa, y eso mismo es lo que me podría dar pistas para plantear la sanción o la acción pedagógica de cambio. La reparación. Ahora, exacto, porque al final es yo qué necesito para poder estar bien. Entonces, si estoy furiosa porque me puso los pies en la cama y entonces tengo la cama hecha un desastre y ahora me toca, estoy cansada, tengo que llegar a lavar, tengo que llegar a cambiar la cama, entonces no es solamente como, quítese de aquí, Juan Pablo, porque lo quiero comer vivo, porque mire lo que hizo, sino también es cómo lo vinculo a eso que está pasando para que realmente sea una acción pedagógica y que le enseñe a esta niña, a este niño, etcétera, que lo ocurrido no solamente me puso de mal genio, sino que es muy grave frente a lo que está pasando, porque es que estás quebrantando no solamente un acuerdo, sino que es cómo me pones en una doble tarea y además cómo pues al final irrespetas el uso de mi tiempo y el uso de tu propio tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo involucramos a esa persona que hizo el daño en esa acción que repare? Pero eso supone que de entrada yo pueda estar por fuera de mis 10 minutos o 20 minutos del enojo, como de puchas que me lo quiero comer vivo, y ya después de eso poder entonces invitar al cambio. De entrada, obviamente, pues habría que, volviendo a mi ejemplo, pues cambiar la cama, quitarle la colcha llena de barro, etcétera, pero que no sea una acción que solamente haga yo, porque soy la adulta responsable, sino a lo mejor que también involucre a esta niña, a este niño, etcétera, que ya es empezar a involucrar y a partir de eso como todo el escenario de la posibilidad de reparar. Que ahí está entonces también lo segundo, y es que a veces queremos que la reparación venga solamente o exclusivamente de quien cometió el daño. Y a veces la reparación también implica que yo como ofendida dé un paso y también esté cerca, e incluso otros 3 o 4 también estén cerca. Y esto trasladado al manual de convivencia, lo que está diciendo de alguna forma también es, sí, claro, hay un debido proceso en el marco del manual de convivencia. Y además el manual de convivencia establece claramente las diferencias al respecto de lo ocurrido. Digamos, en Colombia hay un marco normativo que dice si la falta fue de tipo 1, es decir, una ofensa que tiene una gravedad menor, o es decir, no es grave, es una situación que es del cotidiano vivir, que es un conflicto que se gestionó probablemente de forma inadecuada, pero no genera secuelas o no genera consecuencias entre quienes estaban allí involucrados y se puede tramitar por rutas pedagógicas y debería involucrar acciones restaurativas. Allí el comité de convivencia y el manual pocas veces se involucran. Pero ante las tipo 2, es decir, que ya hay consecuencias, ¿cierto? Que son hechos sistemáticos y que están generando acciones de mayor dolor para quienes están involucrados, claramente el comité deberá involucrarse y empezar a decir, venga, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo involucramos a las familias? Y de qué forma sugerimos rutas de reparación, ¿no? Y ahí un poco lo que tú dices es absolutamente cierto y es, por un lado me tengo que proteger porque soy el adulto garante de derechos de quienes están involucrados y por eso entonces el debido proceso es muy importante para que se lleve a cabo de la mejor forma, pero que haya debido proceso no significa que no se escuche de forma genuina. Y eso que estoy diciendo no es menor, porque a veces yo tengo la intención en la pregunta. No es lo mismo que yo entre a preguntarle a un estudiante como cuéntame qué pasó, a que yo entre a preguntarle como, ¿verdad que usted hizo tal cosa? Sí, digamos, en teoría estoy en un espacio de escucha, pero pues si estoy con una actitud no verbal en donde ya de entrada estoy juzgándote porque es que ya
Tales y pascuales me dieron quejas de ti, ya te he visto 6 veces en esta oficina, ya no te doy la oportunidad de volverte a encontrar, es como que ya Cualquier es muy cosa que difícil. diga. Claro, entonces ahí casi que la invitación es como, bueno, está bien, quítate estos lentes, ¿cierto? Sabemos y comprendemos lo que te está pasando, pero probablemente es una invitación a ponte unos nuevos lentes, ¿no? Como ponte unos lentes distintos para tratar A de ver ver a la esa situación. persona desde un lugar de no juicio, sino desde un lugar genuino, con un par de preguntas de, venga, ¿y usted qué estaba pensando en ese momento? ¿Qué puede estar pensando la persona que recibió la agresión? ¿No? Como que un espacio distinto, que ahí acompaña muchas veces efectivamente orientación e incluso la misma ruta del debido proceso, ¿no? Y ahí entonces efectivamente la mayor dificultad está puesta en que tiempos pareciera ser que uno dice, no, es que no tenemos tiempo, pero realmente a veces cuando nos encontramos en la cotidianidad de la escuela, situaciones que hoy en Colombia son muy graves, es decir, situaciones tipo 3, arrancaron siendo a veces situaciones tipo 1. Y uno dice, pucha, ¿qué hubiera pasado si hace un año, cuando nos enteramos, no hubiéramos dicho como, bueno, ya, salgan de esta oficina, dense la mano y pídanse perdón? Pues no es una cosa que se impone, ¿no? Como que es realmente un ejercicio en donde a lo mejor la creatividad, la participación en proyectos o en otro tipo de actividades van haciendo el cambio para nuestras comunidades educativas. Tú mencionabas también, Paula, digamos, los rincones de paz, algo así nos mencionabas, y yo traía a mi memoria algún legado de María Montessori que hizo al respecto cuando hablaba de las mesas de paz, el rincón de paz para los niños, ¿cierto? Y creo que empezamos a recoger en muchos proyectos ese legado y habrá muchas experiencias variadas y diversas desde la creatividad de los maestros para gestionar estos territorios de paz. Yo quisiera que me contaras de pronto alguna experiencia o algunas experiencias importantes en la implementación de este programa de justicia escolar restaurativa, esas que generan anécdota, encuentros, que te sacan esa sonrisa que tienes ahorita con nosotros, porque las recuerdas y dices, bueno, hay algunos proyectos de maestros que nos han generado esa sonrisa, esos ojos muy abiertos de sorpresa. Cuéntanos algunas de esas experiencias, Paula. Sí, sí, sí. Digamos que pues estamos en todas partes, entonces me fascina, por ejemplo, el proyecto que está liderando la maestra en la zona rural de Sumapaz. En Sumapaz, para quienes no conocen, les invitamos fraternalmente porque es nuestra zona de reserva de agua para Bogotá, pero que también además es una zona campesina muy, muy potente que también está en esa búsqueda y en esa reivindicación de la importancia del quehacer y de la mujer campesina en este territorio y cómo esto se va desarrollando en diálogos con las niñas particularmente. Y ellas, digamos que muy impactadas como con esta idea de lo restaurativo, decidieron generar un espacio de reflexión allí en el colegio de Sumapaz alrededor de lo que significa ser mujer sumapazuna. Y cómo en este escenario de reconocimiento de las memorias se plantean diálogos intergeneracionales, ¿no? De las abuelas con las niñas y cómo han sido las historias de construcción de cuidado y cómo todo esto plantea una mirada de reparación alrededor del orgullo, porque a veces, claramente, cuando se viene de uno o de otros orígenes, se tiende como a idealizar que uno es mejor que el otro, etcétera. Y la intención aquí, ante todo, es decir, reconciliémonos también con esa historia, con ese legado y con lo que supone hacia adelante. Entonces, este es, digamos, una historia que viene de la ruralidad, pero también tenemos otra muy potente
en otro punto de nuestra ciudad, en donde este maestro, que es un maestro de artes, está construyendo con sus estudiantes desde hace varios años una propuesta que se llama Cuerpos que Hablan. Y ahí en la localidad de San Cristóbal, desde las artes plásticas, este maestro arrancó el proyecto hace ya más o menos 6 años, cuando fue la firma del acuerdo de paz, ¿no? Y era como, ¿qué está pasando? ¿Por qué es posible que en Colombia, después de 6 décadas de conflicto armado, las personas, cuando se nos preguntó, queremos un acuerdo de paz, desafortunadamente más de la mitad de quienes salieron a votar dijeron no? Y entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿De qué forma nuestros cuerpos y nuestras mentes y nuestras formas de construir realidades van a venir a decirle que no a una paz? Y a partir de eso empezó el diálogo con los y las estudiantes, que lentamente fue avanzando, y en un momento los estudiantes dijeron, sí, ese es un tema importante y potente, pero no queremos solamente hablar de eso, sino también de las violencias cotidianas, de cómo nosotras como mujeres adolescentes o de nosotros jóvenes adolescentes estamos recibiendo un sinfín de violencias y cómo nuestros cuerpos expresan esas violencias, y eso que tiene que ver como una estética para pensar procesos de restauración y de reconciliación. Y entonces, si estamos hablando de estéticas, pues entonces ya también hay otro tipo de proyectos que pasan como por decir, venga, y esto que tú te contaba hace un momento, de la maloca socioemocional que tiene el colegio allí en la localidad de Rafael Uribe, ¿no? Y cómo efectivamente en la institución educativa el profesor Kitian viene trabajando de la mano de orientar, pues él es orientador. Entonces, cómo ha generado un espacio con otras maestras y maestros alrededor de decir lo que está pasando y lo que requerimos, tanto los adultos como los estudiantes, es un espacio para que podamos conversar tranquilamente, porque a diario uno puede tener 1000 diferencias con otras personas, y entonces, ¿qué puede pasar en esta maloca socioemocional que además la tienen adaptadísima con plantas y con una pequeña fuente de agua y demás, y cómo además se adapta para desarrollar un par de sesiones de yoga y otros impulsos como para continuar con este impulso? Así entonces, pues digamos, me podría quedar como ir transitando, llevarlos de un punto al otro, no sin antes decir que obviamente en la localidad de Suba tenemos al Colegio Gerardo Paredes, que desarrolla un proyecto muy potente de prácticas restaurativas para casos que no son fáciles. Y es cuando jóvenes han tenido conflictos, peleas de momentos en donde han confrontado unos con otros. Y esta pelea entonces, ¿cómo puede llevar a que posteriormente se generen procesos de diálogo? Entonces, por ejemplo, tuvieron un espacio pues muy potente en el que un par de niñas de no más de 15, 16 años habían tenido una riña, una agresión física entre ellas muy fuerte. Y cuando los profes desarrollan el espacio de acompañamiento, porque este es un equipo interdisciplinario en donde están los dos orientadores, la profesora de artística, la profesora que desarrolla un proyecto en horario extracurricular, junto con otra docente, digamos, hay un poquito más de 5 personas involucradas. Cuando entran a reconocer lo ocurrido, porque ya es una situación tipo 3, una violencia entre ellas, se dan cuenta que desafortunadamente, y como puede pasar en muchos colegios a quienes les estamos hablando, pues es una situación de un par de adolescentes que, entre comillas, están peleando por un muchacho que le coquetea a una y le coquetea a la otra, etcétera. Y entonces, pues el tema aquí es de enfoque de género, ¿no? ¿Cómo es posible que caigamos un poco en este juego como si el otro fuera una posesión y estemos en estas formas de ganar o perder su amor o su afecto?
y entran a hacer un acompañamiento, digamos, en lógica restaurativa, no solamente con estas personas involucradas, con estas dos estudiantes, sino también con el grupo en general alrededor de lo que supone y significa construir relaciones afectuosas, lo que supone también la construcción de mujer, esa forma de exacto, todo el enfoque de género y sobre todo los aprendizajes que luego de 4 meses las estudiantes terminaban diciendo como, sí, esto no debería pasar, entre mujeres no deberíamos pelearnos por el afecto de un varón. Entonces, digamos, así terminan pasando realmente estas rutas y estas otras formas, porque ante todo lo que queremos en el acompañamiento, en este ejercicio crítico, etcétera, es que poco a poco podamos asumir estos lentes o estas gafas de lo restaurativo para que a través de ello podamos decir qué necesitamos aquí, cómo lo que está pasando al final es un síntoma y cuáles son las acciones de cambio que requerimos como comunidad educativa para que tengamos mejores formas de comprender lo ocurrido. Paula, yo creo que cada una de estas experiencias que ustedes han visitado, han apoyado, han retroalimentado y han ayudado a construir, se convierten sin duda en esas formas en que la escuela abraza la verdad. El pasado 12 de agosto se llevó una jornada a propósito del informe de la Comisión de la Verdad aquí en nuestra ciudad, liderada por el nivel central, donde se titulaba así: la escuela abraza la verdad, y creo que cada una de esas experiencias hace parte de esto. ¿Qué encontramos en esa escuela abraza la verdad, Paula? Por favor, todos quienes están viendo este programa, déjenos en sus mensajes qué hicieron también, porque estamos segurísimos que hicieron cosas muy potentes. Sí, el padre Pacho de Rux, hace un mes, cuando presentó al país, a Colombia y a la comunidad internacional el informe, dijo una frase que hoy sigue generando en mí mucho escozor. Desgarradora, desgarradora. Muchísimas. Pues, o sea, claramente el discurso en general es muy potente, pero cuando él dice, si tuviéramos que guardar 1 minuto de silencio por cada víctima en Colombia, estaríamos 17 años en silencio. Eso es como, espérate que es que no, como que no es comprensible tan fácilmente. Yo te cuento algo, Paula. En el colegio con mis estudiantes hemos hecho esa multiplicación. Hemos hecho cuánto es un segundo, cuántos segundos tiene una hora, cuántas horas tiene un día, cuántos días tiene un año, y multipliquémoslo. Y hemos hecho la operación. Y los niños quedan con sus ojos muy abiertos. Y todos quedamos con los ojos muy abiertos, porque ese es uno de los procesos con los cuales empezamos a abrazar la verdad en nuestra institución. Pues gracias a ti por contarme esta experiencia tan potente, porque además también a veces el profe de matemáticas dice, pero yo qué tengo que ver con ese tema, y tú aquí le estás diciendo, venga, que es que no importa que seas profe de física, o sea, si el tema es el tiempo, y lo que estás trabajando en clase con tus estudiantes es la ecuación del tiempo, esto es absolutamente ejemplificante, ¿no? Entonces, pues claramente lo que pasó fue una actividad muy solemne, digamos que el padre Francisco de Rú, junto con las directivas de la Secretaría de Educación y en general de la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Educación Nacional, instalaron la agenda nacional, porque pues la Comisión de la Verdad en el decreto 588 que le dio su origen, desde el primerísimo momento sabía que era su responsabilidad crear una apuesta y una propuesta pedagógica para que su legado quedara en nosotros como sociedad. Y por lo mismo, desde el primerísimo momento que se constituyeron el área de pedagogía.
y desarrollaron muchas actividades a lo largo del caminar. Y particularmente la escuela Abraza la Verdad, pues hace parte ya como de esta acción de cierre y de la forma en la que se está entregando el legado. Y Bogotá, pues obviamente, por todo el compromiso que tenemos y particularmente desde la Secretaría de Educación, porque pues somos las profes y los profes que siempre han tenido este compromiso ético. Es que, o sea, la educación es una acción política. Entonces, nada más y nada mejor que estar cerca de lo que está pasando en nuestra coyuntura nacional. Así las cosas, pues la escuela en Bogotá y en Colombia le dijo bienvenida Comisión de la Verdad y bienvenida verdad al aula, bienvenida verdad a la relación de la convivencia escolar, porque lo estábamos diciendo hace un instante, ¿no? Como que cuando estamos acompañando al chiquito de 3 años, al más grandecito de 8, al adolescente 14, al joven de 24, pues lo primero que habitualmente acompañamos las familias es a dime la verdad, ¿qué pasó aquí? Asumamos esas consecuencias, ¿no? Y que en el marco de lo que puede pasar en la cotidianidad de la escuela, pues qué mejor que las personas podamos hablarnos de frente y contando, no cruelmente, ¿cierto? Sino de forma empática, qué pudo haber pasado en un momento determinado y pues por qué pasó algo y cómo estamos dispuestos a que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, por lo mismo, Bogotá se sumó a la jornada y no solamente en la institución educativa de Engativá, en donde desarrollamos la actividad, sino que a partir de allí, en los más de 267 establecimientos educativos que voluntariamente dijeron, oiga, yo estoy en este proceso. Y ahí nos movimos todos. Entonces fue una jornada realmente muy potente que nos permitió mostrar que primero queremos seguir impulsando este legado, pero segundo, no es un tema de un día, es un proceso. Entonces estaremos en el camino releyendo, considerando, vinculando las acciones institucionales con lo que seguirá pasando. Entonces, Bogotá particularmente la próxima semana tiene foros educativos institucionales en los que queremos que esto continúe, pero la primera semana de septiembre estamos con Semana por la Paz, en donde claramente continuaremos el tema. Después del 21 al 23 de septiembre, la Secretaría impulsa el Encuentro Internacional de Justicia Restaurativa y allí también hay una sala para conversar sobre el tema de la Comisión de la Verdad. Pero después de esto ya también tenemos las jornadas pedagógicas y sobre todo el cierre del año, porque además, pues en Bogotá se sigue, en Colombia se sigue reflexionando sobre qué va a pasar con la cátedra de historia y cuál es el vínculo que tiene este tema con esa cátedra. Entonces, pues todo esto se viene sumando para lo que seguirá generando en el diálogo y la reflexión crítica. Bueno, y desde aquí, desde los micrófonos de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, Paula, invitando a las comunidades a hacerse partícipe de todas estas acciones que tú nos enuncias, de la Semana por la Paz que vienen, de los foros institucionales, que recuerden que allí las comunidades tienen su voz, los padres, los cuidadores, los niños, los docentes, el sector productivo que acompaña a las comunidades, entonces se hagan partícipes en ellos, lo mismo en el Encuentro Internacional de Justicia Educativa Restaurativa, entonces que estén allí, que nos presentemos como comunidad en estos espacios para seguir construyendo país. Paula, agradecerte este espacio, agradecerte poder aprender estos caminos que podemos ir construyendo entre todos. Y bueno, para finalizar te pido un mensaje para los niños, para los jóvenes, para que se vinculen a sus proyectos que desde la orientación educativa de sus colegios se está liderando en torno a la justicia escolar restaurativa. El principal mensaje es a que
podamos seguir soñando juntos. Ustedes tienen un montón de ideas y de sugerencias para que realmente esto no sea un tema que suene rarísimo, que suene enredado y que además no les suene sino solo a los adultos. Y al contrario, que ustedes cuando tengan cualquier preocupación, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, vengan y nos digan, oiga, venga, que es que yo quiero hacer esto, ¿cómo es este tema de la paz? Mire que es que en la emisora queremos hacer tal cosa. Ay, mire que es que queremos hacer un juego de fútbol, pero en el que no nos peleemos. O queremos desarrollar una actividad en artes en la que hagamos tal cosa. O como me dijo mi sobrina la vez pasada, y es que ella es una niña de 12 años que hace parte de los gestores de paz en su salón. Y se dio cuenta que el maestro a lo mejor había hecho un juicio apresurado del trabajo de la tarea que había hecho su compañero. Y ella entonces dijo, ¿cómo te sentiste, Camilo? Y Camilo le dijo como que no había estado tan tranquilo. Y ella le dijo, entonces vamos de una vez y buscamos con la orientadora qué podemos hacer para hablar de forma tranquila con ese profe, porque necesitamos que él a lo mejor te pida disculpas, porque tú necesitas estar bien. Todo eso es estar atentos de lo que va pasando. Y por eso entonces el mensaje es escuchen su propia voz, acompáñenos en el proceso y ayúdenos a que esto no suene tan extraño, sino que al contrario lo podamos hacer más cercano. Construir la paz hace parte de todo lo que hacemos a diario en el salón, en la casa, en la calle y obviamente a nivel de país. Y un mensaje para las familias, para los cuidadores, Paula, para los padres de familia que acompañan la formación de sus hijos como el primer nicho fundamental para cada uno de nosotros. Soy madre de familia de una hermosa mujer de 26 años y creo que lo que más siempre me inspira a este ejercicio de construcción de paz es a que el amor siempre todo lo moviliza, siempre y cuando sea acompañado de la pregunta, la orientación y esa reflexión crítica. Entonces, sigamos de la mano, preocupémonos en el mejor sentido de decirles, estoy sintiendo tal y tal cosa cuando tú haces tal y tal cosa. No solamente decir, es que usted no debería, es que usted debería, sino me estoy sintiendo así cuando tú haces tal cosa. Porque esa preocupación que nos acompaña siempre como madres, como cuidadoras, como tías, como hermanas, como abuelas, nos pone a veces a decir muchas cosas que en vez de juntar y construir puentes, terminan cerrando puertas y separando a quienes estamos en unos espacios tan reducidos. Entonces, que la palabra sea dulce y que el caminar sea sereno en este acompañar a nuestras familias. Gracias, Paula. Bueno, con toda la gratitud contigo por estar en este espacio con nosotros, siempre dejando nuestros invitados mensajes valiosísimos para las familias, para los contextos escolares y para generar eso que en Creciendo Juntos Familia y Escuela ha sido el reto, ambientes familiares y escolares saludables. Gracias, Paula, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar en esta grata compañía todos los domingos y en un episodio nuevo nos encontramos. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años. Es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, medicina integrativa basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año,
o más dependiendo del progreso del niño, y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos, 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.